Hola Manu, ahí ya te incluyo ahí. ¿Sabes qué? Me dice, aparece como que no puedes participar. ¿Estás desde el celu o estás en la compu? Me aparece tu usuario y dice como que no puedes participar. A veces, si estás en la computadora, te tira esa señal. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, che, ¿cómo andás? Bien, lo que pasa es que estaba intentando hacerlo de la compu porque tengo un problemita con el teléfono, pero espero que no. Y sabés que con la compu no sé si tenés que bajarte algo más, algún programa más para que funcione. Una vuelta, estamos aprendiendo con estas cosas, ¿viste? Unos días atrás también estábamos queriendo hacer con un chico de otra bodega y decía que no podía, no podía. Y después de tanto intentar como 10 minutos me dice, che, bueno, voy a probar con el celular. Y digo, no, era con el celular. Así que después nos dimos cuenta que era eso. Che, ¿cómo te va, Manuel? Bien, ¿cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Un placer saludarte, conocerte, nunca había tenido la chance de Igualmente. compartir una charla contigo. Y sabés que días atrás hablé con el pelado, tu amigo, también Manuel González, y surgiste en esa conversación. Y digo, che, a ver, digamos, soy un poco cara rota, tampoco tanto, y digo, haceme la onda a ver si puedo charlar con él, ¿viste? Pero sí, buenísimo. No, excelente. Menos mal que hizo el contacto el pelado. Buenísimo, Seba. Para mí, todo, sinceramente. Nos contaba que se conoce hace un montón, ¿no? Sí, sí, nos conocemos hace bastante, sí, desde el principio de la facultad. Este, así que, y de ahí que, o sea, porque, digamos, empezamos siendo compañeros y terminamos siendo hermanos, ¿no? O sea, ha sido un camino largo de compartir no solamente el estudio, sino, bueno, eh, cuestiones de vida y luego trabajos y ahora un proyecto, ¿viste? Bueno, ahora hace bastante, pero digo actualmente. Así que sí, un hermano de la vida. Ya que estamos y ya antes de comenzar la charla, por ahí se va sumando algunas personas, estaría bueno que hagas como una breve presentación tuya y tu laburo como para poner un poquito en tema. ¿Me ganas? Por supuesto, por supuesto. Dale. Bueno, mi nombre es Manuel González Valls. Actualmente soy enólogo de Bodega Andeluna. Eh, bueno, estoy trabajando en Andeluna desde el año 2011. Previamente estuve en Puliente State y previo a Puliente estuve mucho tiempo en Trivento, donde compartimos ahí trabajo con el pelado, con Juan Manuel González. Eh, Así que más o menos eso ha sido, o sea, en realidad después antes de Trivento hice un par de trabajos iniciales, pero fue recién ahí o sea, como estudiante, los primeros pasos, pero el trabajo formal eso ha sido un poco mi experiencia, ¿no? 12 años en Trivento, 3 años en Puliente State y desde el 2011 en Andeluna. Eh, Che, bueno, y básicamente. todo este tiempo de Andeluna ya te tiene como súper establecido, estás medio como súper ligado Sí, al laburo de Andeluna y al sí, último desarrollo, ¿no? Contame cómo totalmente, es esa situación, cómo te sentís con eso. totalmente, sí, muy, muy ligado y con muchas ganas de seguir y de seguir desarrollando cosas. Eh, Andeluna, una empresa relativamente nueva, si se quiere, digamos, o sea, fundada en el año 2003, con lo cual yo me sumé como a la mitad del camino en el cual estamos hoy. Y no, la verdad que en este tiempo he tenido la oportunidad de ir desarrollando cosas y mucha libertad, sobre todo, lo cual también ha hecho que quiera seguir perteneciendo y que siga pensando en futuros,
desarrollo, así que sí, ha sido un camino muy lindo. Y bueno, eh, veníamos muy embalados nosotros, pero ahora con todo este tema de la pandemia, bueno, nos pegó una frenada a todos, ¿no? Pero tenemos cosas muy, muy, muy prometedoras para adelante que seguramente se van a desarrollar apenas esto se calme un poco más. Así que venimos con mucha motivación. Yo vengo con mucha motivación desde lo enológico y lo agronómico, así que eso está bueno porque o sea, yo considero que mientras estés bien en un trabajo, te da como para poder desarrollar y pensar y colaborar bueno, eso da como, digamos, futuro, entonces eso está muy bueno. Sí, porque, bueno, fue medio sobre final del año pasado que hubo unos cuantos lanzamientos de Anderuna, ¿no? Que fue el blanco de Cabernet Franc, el Sauvignon, ¿cierto? ¿Es así, más o menos en ese tiempo? Exactamente. Claro, el año pasado cambiamos toda la imagen desde Isolobo hasta Ahí yo no te estoy escuchando. No sé si vos conseguís escucharme. A ver, yo no te escucho directamente. Pareció como que se cortó y después dejé de escucharte. A ver ahí. Vamos a hacer una cosa. Te saco de la conexión y volvés a entrar. ¿Te parece bien? Sí, yo me di cuenta como que hubo una especie de parada en la señal de él y después se dejó de escuchar, ¿no? Me parece que está teniendo algún problema con su señal de internet. Bueno, yo no sé, a veces, no sé si él está en Tupungato, muchas veces en Tupungato la señal es muy mala. A ver, perdón, un segundo, por favor, a ver si podemos localizarlo nuevamente a Manuel. Hola Marisa, ¿cómo te va? Aguantanos un poquito, Marisa, que estamos esperando que entre Manuel González de Andeluna, a ver si podemos charlar un poquito con él. Vamos a guardar unos segundos. ¿En Mendoza estás, Marisa? Qué bueno. Está frío, por aquí ya está frío. Aquí en Misiones, ayer y en Brasil aquí comenzó a refrescar bastante. Sí, aquí también. Yo estoy por prender un fuego aquí.
A ver, desapareció Manuel. Sí, encima que nosotros aquí con el frío no estamos acostumbrados, entonces cualquier brisita ya nos da frío. Hola Damián, hola Joao, ¿todo bien? Estamos aquí aguardando que llegue Manuel, que tiene algún problemilla como aparece en tele. Vamos a ver qué queda. Só um minutinho, vou dar uma olhadinha no WhatsApp. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Aquí ya apareció Manuel nuevamente. Mosquita. Hola, Seba. A ver ahí. ¿Cómo estás, che? ¿Estás sufriendo con tu internet? Ah, sí, con internet y con el teléfono. Sinceramente, o sea, estoy teniendo un problema con la batería del teléfono Ah, mira vos. y encima no hay servicios técnicos, o sea, hay pocos. Entonces, Claro. bueno, un tema. ¿Qué vivís en Tupungato? ¿Estás en Tupungato? No, vivo en Luján de Cuyo. Ah, en Luján. Sí, vine para acá para tener la entrevista acá. Y bueno, yo viajo todos los días a Tupungato, pero bueno, no, o sea, por un lado tenemos el tema de la señal y por otro lado el teléfono mío que está medio complicado. Por eso había intentado temprano hacerlo desde la compu, pero Bueno, la no, vamos llevando, no te preocupes que esto es así, medio informal y muestra la realidad de nuestras vidas, ¿no? hay que tomarlo con calma. Hay que tomarlo con calma. Sé que te preguntaba porque días atrás he charlado con algunos chicos que estaban en Tupungato y la señal daba para ver que era malísima. Justo ahí Sí, entró Fernando de Atamisque, intentamos charlar un día con Filip Caraguel y Fer se fue, se preparó todo en la bodega y la señal fue recontra mala. Pero bueno, nada, lo llevamos adelante. sí. No, y encima, o sea, no solo eso, sino que actualmente como todo el mundo está desde la casa. Lo que me pasa a mí es, acá en esta zona de Luján, aparte tengo mis hijas, por ejemplo, haciendo trabajos de la escuela por Zoom, o por Skype, por lo que sea. Entonces, el internet de la casa está explotado, pero bueno, ahí vamos. Es así. Che, antes que se cortara, nos contabas un poquito sobre estas novedades de Andeluna que me contabas que por un lado cambiaron el isologo, cambiaron mucho las etiquetas, las imágenes y algunos vinos nuevos que habían lanzado, ¿cierto? No sé si querés retomar ahí. Correcto, exactamente. Retomamos ahí, entonces, claro, hicimos bueno, un cambio de etiquetas bien importante. Lo hicimos con el estudio Arena Bamonde. Así que hicieron un cambio muy, muy, muy lindo los chicos, con todo un concepto, con todo un hilo conductor, o sea, muy pensado, muy, muy creativo, así que bueno, eso la verdad que estuvo muy bien. Y aprovechando ese cambio de imagen, sumamos un par de productos que ya veníamos trabajando hace un tiempo, pero bueno, consideramos que el momento de lanzamiento era justo ahí. Entre esos productos está el Blanc de Franc, que yo lo defino como un vino blanco de carne franca, aunque ya sé, es un vino rosado de color, digo, pero técnicamente es un vino blanco. Para mí, de hecho, la marca la creamos de esa manera y está patentada por Andeluna. Y Blanc de Franc significa eso, un blanco de carne franca. Bueno, un semillón, como novedad también, y después otra serie de productos que no salieron a fin del año pasado, pero sí se van a sumar durante este año, que es por ejemplo un Cabernet Franc de la línea Altitud, porque Andeluna tiene simplemente un Cabernet Franc de la línea alta, exacto. Sumamos este blanco de Cabernet Franc y sumamos también una altitud, un nivel altitud
Cabernet Franc, que va a salir este año, por eso no lo presentamos aún. Y bueno, eso fue un gran disparador porque comercialmente, no solamente por el cambio de imagen, sino por los nuevos productos, hubo mucho ruido y eso nos motivó a que durante esta cosecha siguiéramos trabajando en cosas nuevas que van a venir también. Entonces eso está bueno. Qué bueno, y está bueno, tenemos el tema del Cabernet Franc y destacar que por ahí uno de los Cabernet Franc más interesantes de la Argentina son los que vos hacés, ¿no? Específicamente ese apasionado Cabernet Franc. Yo te reconozco que a la hora de recomendar Cabernet Franc, ese se lleva muchas de mis indicaciones porque con el paso de los años ha sido un vino que se ha establecido, hasta me parece que ese Cabernet Franc hizo punta cuando no se hablaba tanto de Cabernet Franc. No sé cómo lo ves vos, cómo viste vos esa situación. Sí, totalmente. De hecho, antes de trabajar en Andeluna, que ni siquiera pensaba en Andeluna, yo lo tenía como de mis favoritos, ¿eh? Y Andeluna tuvo una gran visión y también una gran y jugada apuesta que hizo desde el primer momento, en el año 2003, que fue la primera elaboración, un Cabernet Franc 100%, cuando nadie estaba apostando al Cabernet Franc. El primer Cabernet Franc de la zona fue uno de Finca La Sheria, en Eugenio Bustos. Eso fue en el año 2000, si no recuerdo mal, o 2001, con lo cual ellos fueron pioneros absolutos en Valle de Uco. Y Andeluna, podemos decir que fue pionera en Gualtallarí, si queremos ser pioneros, digo. O sea, Claro. pero digo, fuera de eso, fue una de las bodegas que apostó 100% al Cabernet Franc de entrada, pero lo curioso es que arrancó con un apasionado Cabernet Franc, no es que los chicos dijeron, che, vamos a probar cómo nos sale, no, o sea, sabían que estaba muy bien y fueron de entrada con un apasionado Cabernet Franc, tenía otra botella en su comienzo, otra etiqueta totalmente diferente, pero ya era el apasionado Cabernet Franc. Y bueno, se mantuvo durante todo el tiempo. A mí me tocó subirme digamos, a esa elaboración tan prestigiosa para Andeluna y seguir manteniéndola, que también es todo un gran desafío, pero yo lo tomé. Fue una de las cosas que a mí también me sumó positivo en la balanza para dar el paso al cambio, digamos, pero yo soñaba con ese Cabernet Franc y de repente tener la posibilidad de elaborarlo era Sí, tremendo, así que y bueno, y después con el tiempo se han ido sumando. Nosotros nunca quisimos hacer la masa o aprovecharnos del nombre que logró Andeluna para hacer bandera de eso y volumen. Y sí, digamos, mantuvimos esa pequeña producción del apasionado Cabernet Franc de alta gama. Y recién ahora hemos empezado, después de mucho tiempo de estudio y pruebas y error, a lanzarnos con este blanco de Cabernet Franc, con una altitud Cabernet Franc, y va a venir, por eso decía que esta cosecha estuvimos trabajando con un 1300 Cabernet Franc, que nos también. pedían mucho, por un tema de precio, ¿no? Porque apasionados sabemos que tiene un precio alto, pero entonces siempre nos pidieron, pero esto era una cuestión que nos iba a demandar mucho tiempo porque nosotros no tenemos superficie plantada como para abastecer una demanda de Cabernet Franc 1300. Entonces fue todo un desarrollo. Nosotros actualmente esa uva para el 1300 la estamos comprando. Entonces, y recién hemos logrado algo que considero que puede estar a la altura del nombre con la cosecha 2020, que la verdad estoy muy contento. Esas son de las cosas lindas que ha tenido esta cosecha, ¿no? En el marco De los quilombos. todo el quilombo la verdad que ha sido una cosecha muy, muy linda. Bueno, me fui para el lado de la cosecha, pero volviendo al Cabernet Franc, un poco eso, ¿no? Yo considero lo mismo, o sea, de Luna sí, se ganó un nombre desde el comienzo y bueno, acá estamos sosteniendo ese nombre. Che, igual, digamos, pensando en eso que vos decís, bueno, que el apasionado tiene una gama de precios superior que es real, pero también desde una evaluación propia, yo pienso que los vinos, las diferentes líneas de Andeluna, para mi gusto siempre tuvieron un destaque de que la propuesta de calidad que se ofreció y los valores comparados del mercado nunca fueron muy altos. Nunca hubo una política de posicionamiento alto
en las diferentes líneas. Sin ir a hablar, el 1300 golazo y están espectaculares. Sí. Digamos, cuando hablamos ya un poco más de la alta gama, hemos el Pasionado, y específicamente hablando de Cabernet Francs en los últimos tiempos, como que los Cabernet Francs de alta gama se fueron bastante bien arriba en precio cuando el Pasionado quizás no tanto, ¿no? Sí, coincido. Andeluna siempre mantuvo esa política. Mirá que, bueno, nosotros recién actualmente estamos en unas 100.000 cajas de 12 botellas al año en todos los mercados. Eh, pero hace bastante tiempo, o al inicio, Andeluna tuvo un periodo de 5 años largos donde se mantuvo en no más de 30.000 cajas, o creo que 25, 20.000 cajas al año, o sea, era una producción muy acotada. Y mira que podría haber hecho exclusivamente alta gama, porque estaba en un lugar que de por sí ya la uva da para alta gama y podría haberse instalado en el nicho de un rango de precio altísimo, pero bueno, creo que han sido estrategias que se tomaron en su momento y que gracias a eso hoy tenemos 35 mercados con 70% mercado externo, 30% Argentina. Y bueno, me parece que han sido estrategias inteligentes también para poder sumarnos. O sea, pues, también Andeluna, digamos, un proyecto de 20.000 cajas en su comienzo, eh, no le fue fácil competir con los grandes monstruos de Argentina que encima hacen una calidad tremenda. Entonces, bueno, me parece que la estrategia tiene que ser también ir viendo eh, un tema precio, calidad y bueno, sostenerlo. Y bueno, me parece que ha sido interesante. A mí por ahí muchas veces me dan ganas de que se venda mucho más y que se venda sobre todo la gama alta, porque obviamente es una gama rentable, pero también me pongo después eso del lado de la producción, porque estoy todo el día ahí trabajando con la gente y preocupándonos por la calidad. Entonces, ves todo el esfuerzo que hay, pero también me pongo al lado del consumidor como consumidor mismo y digo, bueno, también tenemos que tener productos que sean para todos los días, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros desarrollamos firmemente, uno de los productos que desarrollamos el año pasado bien firme fue la marca Raíces, que es Sí. una línea que está debajo de 1300 que elaboramos en una pequeña bodega que tenemos en Villatuel que son ¿En dónde, 20 hectáreas. disculpame que no lo sé? ¿Dónde? ¿La bodega? Atuel es Ah, un en la web. distrito de... Ajá. Es una bodega chiquita que está muy cerca de la bodega Goyenechea, como de referencia, digamos, ¿no? Sí. Pertenece a San Rafael, pero está a 50 kilómetros de San Rafael. En una zona diferente al Valle de Uco, pero bueno, tenemos una bodega pequeña propia con 20 hectáreas propias en producción. Y bueno, el destino de esa uva, finalmente comercialmente le dimos un destino, que es la línea Raíces. Bueno, un vino que es para tomar todos los días, ¿no? Un vino muy, muy fácil de beber, con cierto toque de madera, digamos, con un final eh, muy amable en boca. eh, Otra zona diferente al Valle de Uco, entonces es un vino muy tomable y bueno, la verdad que nos dimos cuenta que eso, o sea, más allá del precio, el vino compite muy bien en el mercado, pero hace que la gente pueda conocer Andeluna todos los días, o sea, digo, que pueda tomar un vino de Andeluna todos los días, y eso es fundamental, porque después, bueno, vos lo sabés un poco también, Seba, por el tema de la vinoteca, después la gente, o sea, empieza conociendo una empresa posiblemente tímidamente con la línea baja y después va a llegar al apasionado. O sea, nunca, o sea, es muy difícil vender la línea alta, ¿no? O sea, es complicado, excepto... Es complicado. Bueno, sabes que en ese sentido, bueno, vos no conocés aquí, que es más, de hecho, antes que nada te tiendo una invitación a que un día cuando tengas la posibilidad nos vengas a visitar aquí en Misiones. Encantaría. Aquí se da una situación muy peculiar, porque nuestros consumidores, con muchas de las personas que quizás claro, nos están mirando, son brasileños. Entonces tenemos la ventaja, por así decirla, digamos, de la diferencia de los valores y una búsqueda muy puntual de los consumidores atrás de calidad.
y la calidad muchas veces está referenciada a algunas líneas más importantes, y por eso hay gente que nosotros tenemos la suerte de tener muchos consumidores que están conociendo y sin conocer la referencia de Apasionado. Pero sí concuerdo, digamos, a mí me gusta, por así decirlo, encararlo en un sentido dual, porque de la misma manera que tenemos consumidores que a veces están en un sistema muy inicial de consumo y quieren comenzar a probar una cosa, y esa línea de raíces me parece muy buena, y me parece interesantísimo que no lo sabía que venía de San Rafael, Villa Actual. Está buenísimo que lo cuentes porque yo no lo sabía. Sí, sí. Hubo un año, eso lo vamos viendo, hubo un año que tuvimos que hacer una pequeña mezcla con un porcentaje de vino de Andeluna, o sea, Valleduco, pero eso lo vamos viendo por cada año. A mí me gusta cómo se expresa el Malbec y el Cabernet Sauvignon, que son las dos líneas fuertes de raíces, o los dos varietales fuertes de raíces, y cómo transmite el lugar, porque eso es algo que venimos trabajando en Andeluna hace bastante, transmitir el lugar. Entonces, en un principio habíamos hecho unas mezclas, ¿no? O sea, de vino Valleduco con Villatuel, que quedaban fantásticos, muy buenos, pero es como que tampoco, o sea, digo, tampoco transmitía una identidad. Entonces, de repente, sí, la marca era muy buena, la etiqueta quedó fantástica. Y, bueno, la verdad que lo que más nos convenció fue que fuera puro de San Rafael y separar los terroirs. Y, y la verdad que comercialmente pegó muy bien y la gente lo aceptó muy bien, ¿viste? Y funciona muy bien. Tenemos mucha demanda de ese vino, por suerte. Manu, vamos saludando a la gente que va llegando, unos cuantos amigos entrando y saludando. Hay algunas preguntitas. Flor nos pregunta de qué uvas vinificabas en raíces en Malbec y Cabernet Sauvignon, ¿cierto, Chatuel? También hay un Chardonnay, que es una cantidad muy pequeña, pero también tenemos un Chardonnay como para completar con un vino blanco la línea. Y también ellos nos preguntaban sobre la cantidad de producción total de Anderuna del Valle de Uco. ¿Cuántas cajas decías? Bueno, actualmente estamos, bueno, 100.000 en total, incluido esto de Villatuel, pero lo que es Vallebuco son 85.000 cajas. Manu, sin irnos mucho porque tengo un montón de cosas para preguntarte que quiero saber, pero sin irnos mucho de eso, y ya que nombraste San Rafael, días atrás estábamos hablando con unos chicos que también producen ahí, y como mendocino, dame tu punto de vista asociado quizás a la falta de despegue que tiene el sur de Mendoza, San Rafael y Alvear y demás, con respecto a las posibilidades reales. Digamos, ¿dónde yace, digamos, esa dificultad? ¿Es pura y exclusivamente del lugar? ¿Hay una falta de fomento de la región? ¿Qué es lo que pensás? No, me parece que puede ser una mezcla de todo. Yo considero el sur provincial una zona muy, muy prometedora y muy linda para la vitivinicultura de todo tipo, o sea, en el sentido, podemos elaborar vinos de línea inicial, línea media, línea alta, espumantes, o sea, hay grandes bodegas trabajando allí desde hace mucho tiempo, hay grandes referentes, incluso bodegas grandes que tienen su Claro, bodega en Rafael, en el caso de grandes también, y así también proyectos muy chicos que hace mucho que están también haciendo sus cosas muy bien en el sur y están muy firmes. Lo que pasa es que han habido o hay un montón de bodegas y de viñedos abandonados, pero eso me parece que responde mucho a una situación general del país y de Mendoza, ¿no? Principalmente. O sea, en Mendoza mismo, nosotros, o sea, desde el Valle de Uco, que es una porción muy pequeña de la vitivinicultura mendocina, que recordemos que está alrededor del 70% del país, Valle de Uco es un porcentaje muy pequeño. claro. Entonces, cuando uno empieza, si nos vamos a la zona este de Mendoza, también vemos un montón de proyectos que por la situación económica han entrado en crisis y quiebra. Bueno, San Rafael no escapa a lo mismo. San Rafael tiene zonas muy, muy importantes, así como dentro de Mendoza está el Valle de Uco, Luján de Cuyo, Agrelo,
etcétera, zonas muy, muy lindas para alta gama. Bueno, San Rafael tiene dentro de su departamento también zonas ideales para nosotros cuando hemos tenido que elaborar algún Malbec un poquito más elevado en calidad o en concentración. Hemos ido a otro lugar, no lo hemos sacado de Villatuel. Entonces, tiene mucha versatilidad San Rafael. Eh, yo creo que lo que pasa es que comparado con Mendoza o Valledupar, tiene tanta fuerza en el último tiempo, sobre todo para la alta gama, que bueno, pareciera estar disminuido. Yo creo que, o sea, yo antes no estaba tan metido en lo que era el sur, y a partir de Andeluna, digamos, porque de dónde viene esta bodega que nosotros tenemos, con el último dueño, o sea, el dueño actual de Andeluna, que no fue el fundador, que surgió a partir del año 2013, que es la familia Barale. Ellos ya tenían esa bodega, entonces se suma a, a todo el proyecto esta bodega, que el nombre de la bodega es La Soñada, Bodegas y Viñedos La Soñada, pero obviamente la marca es Andeluna. Eh, entonces yo empecé a participar del proyecto desde ahí, desde el 2013, o sea, en San Rafael, y la verdad que no conocía mucho, más allá de tener colegas trabajando y todo eso. Y sí, al principio por ahí yo lo hubiera pensado desde aquí como, sí, San Rafael, ¿qué pasa? Que no, o sea, está como un poco más apagado, pero no es que está apagado, sino que yo no conocía, porque cuando me empecé a meter, la verdad que tiene o sea, tiene bodegas muy, muy, muy buenas, como decía, de grandes grupos y bodegas chicas, eh, que están trabajando muy bien con todas las dificultades que toda la industria tiene, pero lo que ha pasado es que hay un montón de otras bodegas que sí, o viñedos, a mí me da un poco de pena, hay viñedos abandonados, pero lo mismo me pasa cuando voy a la zona este o al norte de Mendoza. Ahí es una situación complicada. Y ojo que el Valle de Uco no termina de escapar de eso. Hay una situación crítica para el productor, ¿eh? O sea, y cada vez más, o sea, el precio de la uva estático, con una inflación tremenda, entonces, bueno, los precios de agroquímicos altísimos con un tema dólar. Bueno, ojo, pero ¿qué pasa? En el Valle de Uco hay mucha demanda de uva por un tema de zona, de calidad, etcétera. Entonces yo creo que mi visión con respecto a San Rafael es esa, ¿no? O sea, me parece un lugar tremendo para elaborar vinos y bueno, ojalá sigan los grandes actores sigan aguantando, nosotros con una pequeña participación desde Villatuel vamos a seguir elaborando, a mí me encanta el lugar, es muy diferente y eso es lo lindo al Valle de Uco, pero bueno, ojalá mejore Argentina en general, y esto fuera de la pandemia, ¿no? O sea, ojalá mejore la situación económica para todo el país, para que San Rafael luzca más, porque eso es lo que le falta, tal vez falta que mejore la situación para que tenga más protagonismo, porque tiene con qué protagonizar la escena, ¿no? No, está bueno que lo digas porque yo también tengo una visión similar y particularmente sigo a algunos chicos que producen allá y están medio como que intentando darle fuerza a algunos viñedos que para mi gusto tienen un potencial gigantesco. Ahora me viene a la mente Leo Borsi, pero digamos, hay mucha gente haciendo cosas muy lindas ahí. Pero nada, insisto, desde afuera un poco la percepción es esa. Pero no, está bueno saber, digamos, que vos también veas que el potencial es muy positivo. Sí. Manu, ¿estás tomando algo? Como te había dicho, me abrí una botellita de Andaluna Altitud, Ah, bueno, el yo Chardonnay. también la tengo acá, así que la voy a abrir en este preciso momento. Yo, como te había contado, me conseguí, porque ¿qué pasa? Acá también, digamos, más allá de las problemáticas que hay, yo en realidad ahora estoy en Brasil y la vinoteca está en Argentina, entonces de alguna manera me conseguí sola esa botella para charlar contigo y me conseguí una 2018 que como te había contado, no lo había probado, pero tengo una idea de este Andaluna Altitud Chardonnay que siempre me dio como sensaciones muy positivas de cómo un Chardonnay puede evolucionar muy bien. A mí me gusta Ajá. mucho el blanco con evolución y este vino en particular me ha llamado mucho la atención. Contame un poquito sobre eso. Bueno, este Chardonnay, la verdad que está buenísimo, Seba, que hayas elegido este vino, porque para mí es uno de los vinos eh, que identifican a Anderuna, más allá del Cabernet Franc. Pero, por ejemplo, siempre lo tengo
por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna cata resumida y tengo que presentar vinos para decir, a ver, hay que dar un solo golpe y que la gente Dos entienda que es pintas, Andeluna. sí. Este Chardonnay Altitud no falta. Está siempre algún Malbec de la línea Altitud, que también es muy referente, y obviamente el Cabernet Franc. Son los tres vinos que yo pongo como para decir rápidamente, decime con qué vino identifican de Luna, te doy esos tres. Tenemos un montón de otros vinos. Así que por eso estuvo buenísimo que eligieras este. Eh, Y se cortó un poquitito. Está como un poquitito. Se está cortando un poquitito la comunicación. A ver ahí. Celu. A ver, sí. Se ha salido. Ya rápidamente lo vamos a integrar. Bueno, pero aprovecho. A ver, aquí ya está. Aprovecho mientras Manu entra. Mostrar la etiqueta Andeluna Altitud Chardonnay 2018. ahí estamos. Sí, se cortó nuevamente, no hay problema. Nos Nos embalamos, contabas de. vamos embalando y se corta. Vale, nada, pasa nada. No pasa. Sí, bueno, me decías que también para es un vino referencial Sí, eh, y a, y dentro a de mí lo que decís. me gustaba desde antes de trabajar en Andaluna, me gustaba este Chardonnay, que ahora te voy a contar los cambios que ha tenido, porque yo sentía, o sea, que era diferente. Cuando yo lo degustaba, por eso lo puedo decir que me gustaba mucho, porque yo no lo hacía, así que puedo hablar tranquilamente y ensalzarlo tranquilamente. Cuando yo degustaba este vino, primero en esa época tenía mucho más madera de lo que hoy tiene, porque era otro Sí, estilo, Argentina es cambió, cierto. ¿no? Pero a mí yo igual podía percibir, tenía una salinidad en la boca, una sensación salina Discúlpame, que era... te hago una interrupción simplemente para situarnos. ¿En qué año vos empezaste a elaborar este vino? En el año 2012 fue, o sea, empecé en 2011 a trabajar, 2012 fue la primera cosecha mía. De este vino, perfecto. Y yo lo tengo que haber conocido alguna cosecha seguramente de 2006, creo que fue la primera que lo tomé y dije, este es otra cosa, diferente, y ya empecé a seguirlo, ¿no? Lo conocí a Silvio Alberto, que fue el enólogo que estaba antes, que bueno, casualmente hoy está al frente de Bianchi, hablando de San Rafael. Este, con Silvio degustamos este vino, la verdad que me encantaba, o sea, tenía una sensación salina en boca que a mí me llamaba muchísimo la atención y salía de lo normal de los otros Chardonnay. Bueno, cuando yo empiezo a trabajar en el 2012, ya empieza Argentina a cambiar y el consumidor a cambiar un poco la tendencia de reducir la madera, y a veces no era reducir, sino cambiar el tipo de madera y hacerlo un poquito más elegante. En algunos casos nosotros no hicimos reducción de madera, sino que cambiamos tal vez algunos tipos de madera o tostados. Fue una tecnología, o una enología más pensada, más racional con respecto a la madera. Bueno, eso fue cambiando, fuimos testeando el mercado, yo empecé a viajar por Andeluna, a conocer las opiniones de los consumidores, entonces fue virando a lo que hoy tenemos, por ejemplo, actualmente con esta cosecha 18. Este vino es 100% de Valle de Uco, no es producción propia porque Andeluna no tiene plantado Chardonnay, pero ¿qué pasa? Hay gran parte de este Chardonnay que es de la finca. Dime. ¿Reina? ¿Es esa finca? Exactamente, exactamente. Que ¿Siempre, en un siempre fue? claro, en un principio, Reina fue la familia fundadora junto con Wardley, con lo cual esa finca en el principio era propia de Andeluna. Hoy es proveedor de Andeluna, pero digamos, es el mismo material. Hoy estamos por una cuestión de volumen, estamos sumándole otro proveedor más de uva con características similares. Entonces, ¿cómo trabajamos este Chardonnay?
es una cosecha en un punto de madurez no extremadamente maduro, en el sentido de lograr no mucha concentración de azúcar. Este tiene 14 grados de alcohol, con lo cual, digamos, no es bajo, pero tampoco es exagerado. Eh, y luego el tratamiento con madera eh, no es el 100% del vino, es un 50%, y esto no es receta, porque cada año varía un poquito, pero es un 50% aproximadamente del corte fermenta en barricas de roble, y ese 50% está compuesto por barricas de roble nuevas que se compran ese año, de un uso, de dos usos, de tres usos incluso, y el otro 50% en inoxidable. Y luego hay una mezcla, lo ha pasado 6 meses de la cosecha, una mezcla de esas dos porciones, y se vuelve a colocar otra parte, otro tiempo más, un 50% en madera, y la otra parte que ya está cortada, o sea, está mezclada inox con barricas, queda en tanque unos 2 meses más y luego se fracciona. Ese es más o menos un esquema general, que no es exacto porque cada año depende de la degustación, depende del año, vamos testeando y va cambiando. Pero básicamente es eso. Y lo que a mí me gusta es que, sí, a pesar del cambio de madera, porque cuando yo lo conocía este vino tenía bastante más madera, como decía, pero esa sensación que a mí me gustaba mucho como de sal en la boca, la sigo sintiendo, la sigo encontrando. Entonces, eh, eso me ha gustado. Que le da como mucha textura, ¿cierto? Esa sensación le ayuda a dar como una grasitud al vino que lo hace, no sé, como más rico, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Es como que te hace generar un poco más de saliva, y es diferente para mí a otros chardonnays que son muy ricos, pero son pesados en la boca, y como que luego de un trago tal vez tenés que esperar un poco para poder seguir, porque es un vino como más graso. En cambio como te motiva a tomarlo y a comer algo y a picar algo. Eso es un poco y no solamente lo digo yo, porque lo hemos testeado en el mercado, ¿no? O sea, con consumidores, tanto en Argentina como afuera. Es un vino que Aquí, una vez, por favor, por favor. no, no, es un vino que funciona muy bien en el mercado. ¿Qué me decías de ahí, Seba? No, porque nos preguntaba una amiga, digamos, si, de dónde viene esa salinidad de la que vos estás haciendo Ah, referencia. no, no, porque yo lo que creo es, la verdad que no lo he podido determinar, sinceramente, pero no creo que sea una salinidad del suelo, porque no son suelos salinos los del Valle Duco. Es una sensación como si Claro. tuviera cloruro de sodio, o sea, como si tuviera sal, pero no la tiene. Pero yo pienso que es una cuestión, sinceramente le he buscado la vuelta, porque le hemos hecho análisis, digamos, tipos análisis clásicos que se hacen en la bodega, y también algunos análisis un poco más complejos para determinar nivel de sodio, nivel de potasio, nivel de cloruros, de distintos minerales, para ver de dónde viene. Sinceramente tiene composición muy similar a cualquier otra zona, y pienso que, o sea, lo único la gran diferencia, y que me parece que ahí radica esa sensación salina, es el pH. Y eso sí es del suelo. Los suelos del Valle Duco, digamos, no es que sean de pH bajo, sino, o sea, en realidad el clima y el suelo en general de todas las diferentes zonas de Valleduco hacen que la planta conserve una acidez natural, mucho más que cualquier otra zona que sea con menos amplitud térmica principalmente. Entonces, ese pH natural, más allá que en otra zona podamos, por ejemplo, en San Rafael me pasa, en Villatuel sobre todo, me pasa que tengo que agregar ácido tartárico en los blancos, en el chardonnay que hacemos, pero en este no. Y más allá, o sea, por más que se agregue ácido tartárico, que es una práctica obviamente permitida, es un producto natural de la uva, eh, es diferente, o sea, no hay como... el pH es un gran regulador de la vida, o sea, el pH es un gran regulador, en el caso del vino, de los aromas, de los colores en los tintos, de los sabores, de las texturas. El pH es cuando uno empieza a entender química, y que por ahí esto suena demasiado técnico, pero
la verdad que el pH no es solamente un dato frío de laboratorio que dice tiene 3.3, sino que está definiendo que el vino tiene un perfil totalmente diferente a otro que tenga 3.5 por una cuestión de que el pH regula un montón de cuestiones que están presentes aquí dentro y que finalmente se transforman en esto, en una sensación salina, de una acidez mucho más fresca, más agradable. O sea, y yo creo que finalmente ha sido mi conclusión, porque le buscamos químicamente por todos lados y la composición es muy similar a cualquier otro vino, vino blanco, chardonnay de otra zona. Así que pienso que lo fundamental es el pH. Manu, ¿es un viñedo antiguo ese, la Reina? Sí, es antiguo, pero se ha ido, o sea, se ha ido rejuveneciendo, en el sentido que hay plantas que han ido muriendo y hemos ido haciendo con mugrones. El mugrón sería con un brazo de una planta existente, sana, se entierra y vuelven a ser una planta con la misma genética, pero nueva, con lo cual la edad promedio, si uno sacara la edad promedio, a lo mejor no es tan viejo, pero el origen del viñedo es antiguo para la zona. Sabes que sobre el tema que vos nombrabas antes digamos, lo que encontrás y las explicaciones, me surge hacerte una pregunta que hoy en día está bastante discutida, por así decir, filosóficamente. Y me gustaría entender tu posición sobre eso. Que es el hecho de decir, bueno, a ver, el Valle de Uco tiene una característica determinada que hace que los vinos tengan un estilo o un perfil, y hay gente que dice, no, pero hasta cierto punto un poco ese perfil está, pero también mucho lo modifica determinadas elaboraciones posteriores que destacan eso. En qué momento de la discusión te pones vos? No, yo creo que la zona es todo. Yo creo que la Ajá, zona es todo. Sí, sí, sí. Es más, de hecho, yo creo que es fundamental. Después uno puede intervenir o no, pero el carácter viene del suelo. De ese lado estoy yo, digamos. El carácter, buenísimo. sí, sí, definitivamente. Uno puede intervenir o no. Y cuando uno interviene puede lograr más concentración, menos concentración en términos de color, digamos, o sea, digo, haciendo una sangría en la elaboración, o haciendo más remontaje o menos remontajes, o poniendo más madera, menos madera, pero en definitiva el vino ya tiene un carácter que responde a la zona, porque yo hago la misma elaboración enológica en Villatuel y en Andeluna, y me salen dos vinos totalmente diferentes. Claro. Con lo cual la zona es todo. Entonces, y dentro de eso, bueno, va a depender lo que cada bodega o enólogo quiera hacer, porque yo digo, o sea, yo con la zona de Villatuel estoy feliz, pero ese me da un tipo de vino diferente. O sea, yo no podría hacer en Villatuel, al menos en nuestro viñedo, no podría ser un pasionado Malbec, digo. O sea, Claro. eh, no nos permite. No sé si es el suelo es muy diferente, la amplitud térmica, las plantas, el terroir, básicamente. O sea, podrías, pero ojo, digo, no puedo elaborar un pasionado, pero no quiere decir que pueda elaborar un vino de alta gama. O sea, no puedo elaborar un Claro. pasionado Malbec esperando a la gente, o lo que Anderuna tienen comercialmente instalado. Entonces, ahí yo me termino de convencer de que la zona es todo. O sea, la zona manda, digo. Está bueno, está bueno. Manu, y más allá del Chardonnay y de este viñedo que representa tanto para ustedes, contanos sobre lo inicial, lo que ya tenían y cómo fuiste haciendo para tener más posibilidades de producir más Cabernet Franc. ¿Dónde está el viñedo apasionado? El Cabernet Franc, bueno, la bodega está instalada en Gualtallarí, Tato. Eh, Eso es al oeste del departamento de Mendoza, centro-oeste sería. Eh, y Anderuna en Vallehuco tiene ese viñedo que son 67 hectáreas plantadas. Y luego compramos, bueno, las uvas blancas, como en este caso el Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, y muy poquito de Malbec para 1300 que siempre nos falta. Ahora, el Cabernet Franc, para apasionado, y para Blanc de Franc es de Gualtallarí. Son los dos productos que por hoy sí o sí, nosotros tenemos 5 hectáreas plantadas y esas 5 hectáreas nos da vino para
estos dos productos. O sea, obviamente estamos hablando de que son cantidades muy acotadas, también que responde un poco al tema de precio, con lo cual el precio ya también está limitando la venta. Y luego, para lo que es altitud y 1300, Cabernet Franc, después de muchos años, como decía al principio, de pruebas, porque yo la verdad que no me quería tirar a decir, sí, a ver, tenés Cabernet Franc, dale, te lo compro y hagamos. De muchos años ya logramos, ya encontramos dos productores que nos proveen uva Cabernet Franc para esas dos líneas. Pero lo que es Pasionado y Blanc de Fran es de las 5 hectáreas propias. Y nosotros lo que estamos haciendo es un crecimiento paulatino, estamos reinjertando cada año, lento pero sostenido, digo, o sea, media hectárea cada año con el mismo material, porque sabemos que, o sea, es más, lo evidenciamos, cada año nos piden un poquito más de Pasionado. Así que vamos creciendo, no a gran escala, pero vamos creciendo, vamos ampliando nuestro... Cuando yo llegué en el 2011, Andeluna tenía 1 hectárea y hoy tenemos 5, por eso hemos ido haciendo un crecimiento casi de media hectárea, pero 7 hectáreas por año y está bueno, eso te va dando más material. Sabés que un amigo que te saludó, que se llama Nico, te pregunta de cómo fue el pionerismo del Cabernet Franc de Andeluna, que más temprano contamos, que ya contaste que en realidad la bodega tomó la decisión de plantarlo inicialmente, para que así no se pierde en la charla. Sí. Un poquito, bueno, hablando sobre ese viñedo que dijiste, son 60 y pico de hectáreas en Guatallarí, que ya podríamos decir hoy con las divisiones que hay sería Guatallarí Bajo, le podríamos llamar Exactamente. así, ¿sí? Sí, sí, es como, sí, en la parte, en la parte de abajo de Guadalajara, exactamente. No está Eh, definido, sí. sí, para llamarlo de alguna manera. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el correr de lo que sucedió durante esta cosecha 2020, a ver, principios de finales de 2019, 2020, hitos, momentos, problemas, granizo, lluvias, calor. Contanos qué sucedió y qué obtuvieron como resultado específicamente en ese lugar, ¿no? Bueno, bueno, fue una cosecha particular en todo sentido. Y arrancamos desde la primavera pasada con algunos episodios de helada, que fueron esos episodios lo que marcaron un poco la merma general que hubo eh, en el Valle de Uco. Hay algunos que hablan del 20% menos, otros 30%, depende mucho. Ahí no quiero tirar un número porque hay varias zonas, microzonas, entonces hay que, hay que ser respetuoso. Pero más sí hubo merma. De hecho, nosotros tuvimos ¿Eso 10% menos. por corrimiento? Sí, eso fue helada, eh, corrimiento en Malbec y en Cabernet Sauvignon tuvimos fallas en la brotación, no corrimiento, o sea, hubo cuaje, pero hubo fruta que no, o sea, hubieron yemas afectadas. Eh, entonces, bueno, ya arrancamos con ese episodio. Eh, Luego el año se presentó, hacia el verano se presentó seco, cálido, con lo cual ya empezamos a ver que si iba a venir una cosecha anticipada. Nosotros empezamos a hacer muestreos temprano, eh, hacia fin de enero, eh, y ya empezamos a ver que había producción de azúcar o acumulación de azúcar superior a otros años. Y entonces, bueno, se desencadenó la cosecha rápidamente, primero con los blancos, con las uvas tintas se comprimió, o sea, a mí lo que me pasó en la experiencia personal de la zona nuestra fue que tanto el Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon se comprimieron en puntos de cosecha y tuvimos que cosechar todo junto. Claro. Pero nosotros cuando estábamos cuando estábamos prácticamente en el medio de la cosecha, de la recepción de uva, sucede lo de la pandemia, que fue un sacudón importante para todas las bodegas que estábamos en el medio de la cosecha, porque al principio recuerden que
hasta había problemas de mi casa desde Luján de Cuyo, había problemas para llegar a Valle de Uco. Sí. Había Muchos controles, ¿cierto? controles, prohibiciones, o sea, por más que la industria estuvo exceptuada al principio, hubieron malas comunicaciones, pero también desde la gente hasta las autoridades, hasta la fuerza pública. Entonces, era un lío, la verdad que con los amigos y los colegas enviándonos mensajes, ¿no? Andate por acá que hay menos control, anda por allá. Era un tema, a ver si zafabas, si no zafabas, y nosotros queríamos Sí. seguir laburando, ¿viste? Lo que menos queríamos era estar en cuarentena, necesitábamos estar ahí con los vinos, con las uvas, con las fermentaciones. Bueno, toda esa parte fue un poco dura hasta que medianamente se arregló y pudimos volver a enfocarnos en el final de cosecha. Por suerte se terminó la cosecha bien. Y bueno, lo que nos dejó, una vez que, a mí lo que me pasó es que estaba muy concentrado con la cosecha. Cuando viene el tema de la pandemia, me dispersé un poco, y cuando vuelvo otra vez a tomar contacto mucho más íntimo con la elaboración, me encuentro con que la gran estrella de la cosecha es el Malbec. O sea, yo defino Malbec como la gran estrella. Siempre ha sido una estrella para Argentina, pero digo, este año la gran estrella. Ojo, a pesar del Cabernet Franc, también muy bueno, pero creo que el Malbec, dije, wow, o sea, qué año para Malbec este. O sea, la verdad que empecé a consultar y a probar en otras bodegas, y lo mismo. Un año muy lindo. Pero no solamente Malbec, yo digo como estrella. Cuando vuelvo a conectarme, entiendo que las uvas blancas vienen muy bien, eh, los rosados incluso. Nosotros tenemos un rosado de Malbec, el Blanc de Franc, eh, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon. O sea, de repente, cuando todo esto se calmó un poco con respecto a la pandemia, encontramos una cosecha sobresaliente, y no solamente lo digo yo desde Andeluna, sino con el resto de los Sí. colegas. Entonces esa fue la caricia que necesitamos como para decir, bueno, a pesar de todo, hemos hecho, y a pesar de la merma en kilos, hemos hecho eso. Por ahí eso pone contenta al alma, y para que la gente también lo sepa. Y bueno, por suerte vamos a tener una calidad muy linda, muy linda. Así que ese ha sido, ¿viste? Un poco el balance mío de la cosecha. Menos kilos en producción propia. Nosotros, que tuvimos que hacer, salir a comprar un poquito más de Malbec, sobre todo lo que usamos para 1300, porque nuestro viñedo rindió un poquito menos, pero en términos de calidad, muy buen año, muy buen año. Así que está bueno para anotarlo, más allá de todo el quilombo que estamos todavía viviendo, de que seguramente va a ser un resultado de vinos muy ricos. ¿Sabes qué? Charlando también con muchos chicos que producen, te cuento un poco cómo se dividió, digamos, es como que todo el mundo opinó que la cosecha es muy buena, muchos se la recontra jugaron diciendo, che, es la mejor cosecha de los últimos años, y algunos están esperando que termine de fermentar los vinos. ¿Cuál es tu visión en cuanto a eso? Sí, no sé si es la mejor. Eh, También estamos terminando nosotros, todavía tenemos fermentación, tenemos muchos tanques con orujo en la última parte de la fermentación, pero son los Cabernet Sauvignon, básicamente. O sea, yo ya tengo un poco la visión en la cabeza. No sé si es la mejor pero sí una de las mejores, ¿eh? Ahí sí coincido, ¿eh? Me parece que sí. Me parece que apunta a ser una de las mejores cosechas de los últimos 5 años, por, por decir. Eso sí, me parece que ahí la va a pelear bien. Manu, y aprovechamos, ya que estamos, que tenemos un honólogo que labura en dos regiones, hacemos el 2 por uno. Ahí acá Flor nos pregunta, ¿y cómo fue Natal? ¿Fue Villatuel? Sí. También, No, muy ¿cómo, buena. cómo fue? Ajá. ¿Te parece muy buena? ¿Cómo fue? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, ¿cómo fue la cosecha en Villatuel? Ah, sí, también muy buena, con mucho más merma